Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lina Moreno y el día de hoy les voy a hablar acerca de la revisoría fiscal y cómo funciona. La revisoría fiscal es un órgano de fiscalización el cual consiste en evaluar la situación tributaria de una empresa y también determinar si esta organización cumple con las leyes nacionales e internacionales. Esta figura nació por medio de la Ley 58 de 1931 para dar respuesta a las necesidades de inspeccionar los desempeños de los administradores y dirigentes de las empresas. Dicho esto, podemos determinar que la misión de la revisoría fiscal es custodiar la inversión de los socios y accionistas y responderle al gobierno en cuestión del sistema impositivo. Aparte de esto, la visión de la revisoría fiscal es mejorar la confianza de los socios nacionales y extranjeros en cada una de las operaciones realizadas por el ente económico. Dicho esto, podemos determinar que los objetivos de la revisoría fiscal es predecir el flujo del efectivo, apoyar la parte administrativa en la planeación, organización y dirección de los negocios y velar por las cualidades de las informaciones contables que presenta la empresa. Dicho toda esta información, los dejo con mis compañeros para poderles explicar un poco más de cómo funciona la revisoría fiscal. Buenas tardes, mi nombre es Zulma Hernández y en la tarde de hoy les vengo a hablar sobre las diferencias entre revisoría fiscal y auditoría externa y auditoría interna. La auditoría interna, la externa y la revisoría fiscal están dirigidas a evaluar el cumplimiento de los procesos y de la normatividad aplicables a una entidad. La auditoría interna depende de los directivos de la empresa, gerencia y junta directiva. La vinculación del auditor interno se realiza mediante un contrato laboral y es de presencia permanente en la empresa, lo que permite controlar mejor las actividades y buscar siempre el mejoramiento de las áreas de su responsabilidad. Entre sus objetivos se encuentra el corroborar que las actividades que estén realizando de manera oportuna, siguiendo las políticas y estrategias y procedimientos definidos de la entidad, para que posteriormente emitir un informe al respecto. También vigila la protección de los activos de la compañía, así como la detección de posibles fraudes. La auditoría externa se hace por medio de un contrato de servicios profesionales. Lo designa la junta directiva, junta de socios y asamblea general de accionistas. Su presencia no se ejerce de manera permanente en la empresa, sino que sus visitas son periódicas y la hace un contador independiente. El propósito de este tipo de auditoría es una certificación de los estados financieros de la entidad, donde verifica que los registros y resultados del periodo se realicen con base en la aplicación de la normatividad y dirigiendo sus informes a los usuarios que lo contrataran. La revisoría fiscal es un cargo nombrado por la Asamblea General de Accionistas, Junta de Socios o Asamblea de Asociados, en un cargo que solo puede ser ejercido por un profesional de la contaduría pública, capaz de dar fe pública sobre la racionalidad de los estados financieros, validar informes de destinos a las entidades gubernamentales y vigilar los actos de los administradores. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Laura Daniela Moreno Angarita y les voy a estar hablando sobre las entidades que están obligadas a tener revisor fiscal en Colombia. Primero nos vamos a ir a la Ley 43 del 13 de diciembre de 1990, en donde se establece que estarán obligadas a tener revisor fiscal aquellas entidades que, sin importar su naturaleza, en el año inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos legales vigentes, al igual que las entidades que hayan obtenido en el año inmediatamente anterior a 31 de diciembre activos brutos iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y según el artículo 203 del Código de Comercio de Colombia, se establece que las entidades obligadas a tener revisor fiscal son las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras y las sociedades en las que por ley o por los estatutos la administración no corresponde a todos los socios, cuando así lo dispongan cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no menos del 20% del capital.
Y como último tenemos la Ley 45 del 18 de diciembre de 1990, en donde se establece que también están obligados a tener revisor fiscal todas aquellas entidades que incurran al control o a la vigilancia de entidades como la Superintendencia Bancaria y la Comisión Nacional de Valores. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Melissa Alzate Mejía y les voy a hablar de los certificados que emite el revisor fiscal. El revisor fiscal le corresponde dar evidencia de los actos como son las certificaciones, que pueden ser solicitadas por la ley o si lo requiere la empresa. Se encuentran o no estipuladas en el estatuto tributario. Estas certificaciones pueden ser certificación sobre registros contables, observancia de instrucciones, instrucciones realizadas, incrementos de capital social o certificación de acuerdo al desarrollo objeto social de la empresa. Cuando el revisor fiscal firma las declaraciones tributarias, también está certificando que los registros contables y los libros de contabilidad cumplen con las normas legales vigentes y con los principios de contabilidad. También que los libros de contabilidad se presentan con razonabilidad ante la situación financiera de la empresa y que todas las operaciones están registradas con sus respectivas retenciones como le establece las normas legales vigentes. Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Johan Sebastián Roberto Jiménez y a continuación les voy a hablar sobre la elección, posesión y remoción y renuncia por parte del revisor fiscal. Para empezar, la elección del revisor fiscal se hace a través de lo mencionado en la Ley 43 de 1990, en el cual será elegido por los accionistas o socios, los cuales harán una votación y ganará el que tenga el 50% más un voto. También cabe aclarar que en la Ley 43 de 1990, en el artículo 13, dice que para poder ejercer las funciones de revisor fiscal, debe contar como contador público, el cual estará en los estados financieros, vigilará. En la posesión, también vemos que no todas las entidades están obligadas a tener revisor fiscal, ya que son eximidas entidades que no superen los topes permitidos en lo antes mencionado. En la posesión vemos que hay diferentes maneras que las entidades lo manejan. En las entidades financieras, por ejemplo, el revisor fiscal es elegido por la Asamblea General de Accionistas y luego se debe posicionar ante la Superintendencia Financiera y así ante la Cámara del Comercio. Vemos que en las cooperativas, los revisores fiscales se presentan ante el Superintendente de Economía Solidaria y posteriormente a la Cámara de Comercio. Ya como entidades de la EPS, IPS y ARS, estas son ante la Superintendencia de Salud y posteriormente a la Cámara de Comercio. Algunos requisitos que como acta de revisor fiscal son número de acta, razón social, nombre del grupo de accionistas o de la administración, datos de accionistas, datos del revisor fiscal por supuesto y firmas del personal autorizado, ya sean como el representante o el que los haya elegido. En el periodo y remoción vemos que un periodo para el revisor fiscal empieza y termina después del inicio y finalización del periodo cubierto por los estados financieros de la dicha entidad donde se está trabajando. Por último, en la renuncia por parte del revisor fiscal debe presentar los siguientes documentos: la carta de renuncia dirigida a la Cámara de Comercio, la notificación a la empresa donde está laborando y por último cancelar los derechos de inscripción. Debemos tener en cuenta que la inscripción de la renuncia se debe realizar por todas las empresas que estén obligadas a tener revisor fiscal y esta debe ser antes el representante legal no superior a los 30 días. Muchas gracias.